Bien, a esta hora tenemos en cabina a Felipe Mujica, él es secretario general de Movimiento al Socialismo Más. Felipe, muchísimas gracias por acudir a Punto de Corte. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, Felipe, por supuesto nos motiva haberte invitado todo el tema de lo que es este tema de interés nacional, todo lo que es la Mesa Nacional de Diálogo, donde por supuesto el Movimiento al Socialismo está participando en ella, todo lo que es la coyuntura en cuanto a la Asamblea Nacional, entre otros temas que están en discusión en esta mesa y fuera de ella también. Precisamente quería comenzar por allí. Muchas personas han cuestionado el tema de los resultados que puede estar dando esta Mesa Nacional de Diálogo, ¿no? Hasta el momento, bueno, ha habido algunas liberaciones de presos políticos, se reincorporó lo que fue la fracción parlamentaria del oficialismo a la Asamblea Nacional, producto de esta Mesa Nacional de Diálogo. Sin embargo, más allá de estos dos términos que ya acabo de mencionar, ¿qué más se espera de la Mesa Nacional de Diálogo, por lo menos en los próximos días? Y si de alguna forma estos resultados crees que están surtiendo efecto en lo que es de alguna forma esclarecer lo que es la política nacional, ¿no? Yo voy a comenzar por darle una respuesta con una frase final que le di a una periodista que me está entrevistando hace como 15 días, que me preguntó: ¿usted está satisfecho con los resultados de la mesa? Y yo, bueno, satisfecho no, optimista, Okay. Porque creo que satisfecho no podemos estar ninguno, porque evidentemente no es fácil lo que estamos haciendo, no se trata de una situación sencilla. Creo que es imprescindible para poder contextualizar que señalemos que esta mesa de diálogo se conforma como producto de una situación en la cual tanto el gobierno como el sector de Guaidó deciden no seguir dialogando, rompen el diálogo de Noruega y deciden que ellos, por razones tales o cuales, no vale la pena en este momento denunciarlas, simplemente no siguen dialogando. Desde nuestro punto de vista, eso es un error garrafal en un país como el que tenemos. En el caso del MAS, recuerda que nosotros tenemos por lo menos 8 o 9 años que hablamos de la necesidad de que el país dialogara y se reconciliara. En las primeras de cambio, bueno, nos dijeron lo que nos dijeron, nos señalaron de cualquier manera de lado a lado. Sin embargo, el tiempo, la vida, nos fue dando la razón y hoy todo el mundo en Venezuela asume que el camino pacífico, el camino menos doloroso, el camino menos cruento, es precisamente que podamos dialogar. En ese sentido, esa mesa se instala, después que se cierra la puerta del diálogo de Barbados. Nosotros decidimos, los partidos que estamos allí, Cambiemos, Soluciones, Avanzada, el MAS, Bandera Roja, decir, bueno, vamos a buscar al gobierno, a ver si es posible abrir otra puerta. Y bueno, ese mismo día, el sábado, 2 días antes del acto, del evento de la Casa Amarilla, nos reunimos con el gobierno y llevamos un documento. Ellos presentaron un documento, lo integramos de la manera que se pudo y se presentó el lunes. Ese documento tiene un conjunto de aspectos puntuales. Uno, que es un diálogo buscando soluciones entre venezolanos, que hoy también es una cosa que todo el mundo dice que hay que hacer. Hace unos meses atrás se decía que no, que el problema era que los cubanos, o los rusos, o los chinos, o los americanos, o el grupo de allí de Lima, fuesen los que construyeran las soluciones que tenemos que construir los venezolanos. Esa es la primera cosa que señalamos. La segunda cosa es que tiene que ser un diálogo abierto, que no puede ser como lo que se venía haciendo, donde solamente participaban 2 sectores de la sociedad. Yo incluso he puesto un ejemplo directo. En Colombia se produjo un diálogo donde Santos y la guerrilla hicieron unos acuerdos, casualmente asesorados por la gente de Noruega. En esos acuerdos no participó el sector de Uribe y tampoco el sector de Duque, que son, digamos, aliados. ¿Qué pasó? Inventaron una cosa que no estaba prevista, pero le hicieron un plebiscito. Perdieron el plebiscito y hubo que remodelar, reorganizar todos los acuerdos que habían llegado. Por eso es importantísimo que en el diálogo haya la mayor cantidad de sectores. Y después señalamos expresamente que uno de los acuerdos básicos era que el oficialismo regresara a la Asamblea. ¿Por qué? Porque la Asamblea es el escenario natural, es un parlamento para discutir, para resolver los desacuerdos, buscar salidas políticas, buscar salidas dialogadas. Eso entre el oficialismo y Guaidó había resultado imposible, producto de toda la trayectoria de confrontación en este país un poco enloquecido que tenemos. Entonces tenemos 2 asambleas, 2 tribunales, tenemos 2 presidentes, cada quien es reconocido por una parte, y por supuesto un país así le resulta muy difícil ser un país viable y que busque soluciones.
Los resultados en esos dos temas, y falta el tema de los presos políticos, que también está señalado allí. Los resultados efectivamente no son los que esperábamos, pero evidentemente se está avanzando. Nosotros estamos intentando aligerar todo lo que esto implica, apoyándonos en dos escenarios principales. Uno, el tema del CNE. ¿Por qué el tema del CNE? Porque para poder avanzar sobre los acuerdos que más le importan a la mayoría de los venezolanos, que son el tema social, en el tema económico, en el tema del trabajo, en el tema de los salarios, en el tema de la inseguridad, etc., es imprescindible que haya un mínimo de acuerdo político. Porque si no hay un mínimo de acuerdo político, ni el gobierno solo puede, ni el resto de los sectores tampoco podemos solos. Entonces es imprescindible establecer por lo menos una mesa, una base compartida que diga, mira, estamos de acuerdo en esto. Entonces, una de las primeras cosas en las cuales todo el mundo dice estar de acuerdo es que hay que hacer la elección, no un órgano electoral. Eso le compete directamente a la Asamblea. Sí. Lamentablemente, a los efectos de lo que estamos hablando, se han perdido 5 sesiones en las cuales el tema no se ha tratado como es. Primero lo eludieron, simplemente trataron una agenda de confrontación donde era imposible producir ningún acuerdo. Después, efectivamente, el martes pasado, Guaidó dice que va al punto. El punto va aparentemente con algunos acuerdos, no se sabe exactamente cuáles, pero se dice que están de acuerdo en integrar 6, 4 y 1, la primera comisión, que es la que después tiene que designar la comisión que se ocupa de buscar, de entrar en relación con los sectores de la sociedad que tienen que postular. Y eso, sin embargo, el día jueves, creo que fue, Guaidó da la declaración en un acto de la Católica, donde dice que aún con un nuevo Consejo Nacional Electoral, él tampoco irá a las elecciones parlamentarias, lo cual también es una declaración totalmente fuera de contexto de lo que se está diciendo y se está haciendo. Y por otro lado, Maduro dice que el martes, mañana, el oficialismo va a llevar una proposición que tampoco se sabe cuál es. Vamos a la expectativa. Hoy en la mañana se supone que se reúne el comité político del F4 y del F4 allí en la Asamblea, y al mediodía hay una mesa, una reunión de la mesa, donde se va a tratar toda esta temática para ver de qué se trata y dónde estamos parados. Evidentemente la cosa no es sencilla, es bien enredada, y luego los presos igual. Lo de los presos, nosotros presentamos inicialmente una lista de 60 presos, de esos entiendo que van aproximadamente por 40. Hay incluso algunos señalamientos de que de los 40 que están liberados, algunos todavía no han sido puestos en libertad, cosa que no hay forma ni manera de saberla. Y nosotros hemos dicho que el esquema, en el caso del MAS, hemos dicho expresamente que el esquema debería ser parecido al que se hizo en los años 60, que hizo Caldera después de la confrontación armada que hubo en esa época entre el Partido Comunista, el MIR, etc. Y regresaron a la lucha política democrática y se legalizaron esos partidos, y personalidades políticas, Pompeyo Márquez, Teodoro Pecón, José Moreiro, García Ponce, regresaron a la vida normal. Y eso fue un proceso de pacificación. Ese proceso de pacificación es distinto a tener que ir buscando preso. E igual ocurrió con el golpe de Chávez. Se produce el golpe de Chávez, ahí se dice, no hay una cuenta exacta, que hubo aproximadamente entre 300 y 400 muertos por el día del conflicto, y Caldera gana las elecciones, y a los pocos días, yo creo que 2 meses, 3 meses, Caldera pone en libertad a Chávez, a Diosdado, a Arias Cárdenas, a todos los que habían dado el golpe, sin entrar en la ponderación de que si tú estabas aquí o estabas allá, o tú hiciste esto o hiciste lo otro, porque de esa manera no se resuelve el problema. Lo importante es poder transmitirle al país la disposición a pacificar, a reconciliar a los venezolanos, y parte de esas cosas tiene que ver con la cantidad de detenidos, que tampoco se sabe cuál es la cifra. Se dice que hay como 300 militares presos, eso no está confirmado por ninguna parte, pero es una versión, y por otro lado se dice que hay aproximadamente 500 venezolanos civiles detenidos, sin que tampoco se sepa exactamente qué es. Eso también hay que acelerarlo. Hay una comisión donde está Francisco Torrealba y está María Verdeal, la vicepresidenta del MAS. Nosotros incluso publicitamos un correo, en el caso del MAS, para que a través de ese correo llegara la información sobre los presos políticos, de tal manera de ir levantando rápidamente una lista de cuáles son, para buscar una solución relativamente rápida. En todo caso, lo que es básico aquí es que se creen las condiciones en donde se pueda hablar de acuerdos políticos, se puede elegir rápidamente ese CNE, que ese CNE sea imparcial, que sea un CNE con
una composición que nos dé a todos los venezolanos garantías que otros problemas que están allí presentes, como es el de la proporcionalidad, se resuelva. Se resuelve el problema de los partidos políticos que están en este momento sin tarjeta, no vamos a decir legales, sino sin tarjeta. Eso es un producto de una conducta política del gobierno y de ellos. Bueno, pero esos partidos políticos existen. Existe ADEC, existe el Primero Justicia, existe Un Nuevo Tiempo, existe Voluntad Popular. Esos partidos necesitan tener también los mecanismos. En la mesa de partidos políticos se discutió la semana pasada este tema y se aprobó un texto donde se recomienda que se dé los mecanismos necesarios para que esos partidos puedan contar con los instrumentos que permitan que puedan participar en las elecciones. Todo eso sí se da. Puede permitir una convocatoria de elecciones que decimos sin apellido, pero la primera que tenemos son las parlamentarias. Así es. Estamos conversando con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Nosotros debemos ir a una pausa comercial. Les invitamos a que se mantengan en sintonía de Radio Fe y Alegría. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. 9:31 de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Ya comienzan a llegar algunos mensajes de texto con sus comentarios y denuncias. Buenos días, pido a Dios Todopoderoso que los bendiga y les guíe para llegar a una solución política pacífica para Venezuela. La señora María Zambrano de Katia. Amén. Ojalá sea así, por supuesto, producto ya sea de cualquier mecanismo que se implemente en Venezuela. Creo que es lo principal que nos concierne a todos. También por aquí la señora Miriam Fernández, una denuncia específicamente para una queja acerca del Consejo Municipal, del Consejo Comunal Espada de Bolívar, ubicado en la parte alta de la Colmena en Antímano. Solo benefician a aquellos que consideran amigos. En La Escalera, Las Palmas 2, tenemos 1 año y medio sin agua y se les plantea tal situación y nada, ni nos atienden. Estamos cansados. Bien, este tema del agua, por supuesto, ha sido muy recurrente con los comentarios y las denuncias de aquellos que nos sintonizan. Por supuesto, se extiende la denuncia a las autoridades pertinentes. Más de 100 días sin agua en muchas comunidades y hay otros que tienen hasta más de 2 años. Bien, nosotros seguimos en cabina con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Felipe, nos ponías en contexto en el primer segmento de todo lo que serían estos resultados hasta el momento de la Mesa Nacional de Diálogo. Como bien mencionas, no son los que esperaban, sin embargo tienen expectativas, esperanzas y sobre próximos y más concretos estos resultados. Bien, en principio, bueno, el tema de la Asamblea Nacional, en cuanto te has referido en varias oportunidades en las últimas semanas en cuanto a ello, sobre todo quisiera preguntarte el tema del desacato, ¿no? Hay una situación de desacato ya desde hace un par de años, decretado por el Tribunal Supremo de Justicia, en donde aparentemente, incluso tomando comentarios de Francisco Torrealba, constituyente, que indicó que si esta no sale del desacato no pudiera entonces designar al Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo ves tú esta situación del desacato? ¿Es posible que salga de ello? ¿Se ha planteado a lo mejor en la Mesa Nacional de Diálogo? Mira, lo del desacato, al igual que otro conjunto de situaciones, son hechos políticos que están allí. Lo peor que podemos hacer en este momento es pretender revisarlo desde el punto de vista normativo o desde el punto de vista formal. Lo del desacato tiene que resolverse dentro de una disposición a eso que señalaba la señora que escribió, a buscar soluciones negociadas, pacíficas, dialogadas, y eso es imprescindible para poder efectivamente entrar en la elección del Consejo Nacional Electoral por parte de la Asamblea. El tema del desacato tiene que quedar resuelto. Ahora, sabemos que el tema del desacato, cuando tú te le metes en detalle, entonces aparece, ¿y cómo quedó Guaidó? ¿Cómo quedaría Guaidó después que se levante el desacato? Porque se supone que Guaidó fue electo por una asamblea en desacato y así sucesivamente todas las demás cosas. Entonces, discutirlo desde el punto de vista formal no es el camino, porque además, cuando tú revisas, por ejemplo, a propósito de la incorporación de algunos parlamentarios oficialistas, entonces desde el campo del guaidosismo le dicen, bueno, pero ¿cómo ustedes se van a incorporar si ustedes son constituyentistas? Entonces resulta que por un lado no reconocen la constituyente y por otro lado le dicen a las personas que no se pueden incorporar por esa condición. De la misma manera, en algún momento, cuando estaban por incorporarse los parlamentarios del oficialismo, algunos parlamentarios señalaron que regresaban a la Asamblea con el rabo entre las piernas. Entonces, cuando tú te pones a manejarte de esa manera ante un problema que lo que obliga es a dialogar y establecer un mecanismo donde se diga claramente, mira, vamos a elegir este Consejo Nacional Electoral, que es la decisión que el país
nos está exigiendo. Pues por supuesto, si tú comienzas a discutir no, que el gobierno va a levantar desacatos para que después se levante no sé qué cosa y para que después se haga la elección, eso no va para ninguna parte. Entonces, esto se ha hablado siempre como un tema político, que bueno, una vez que lo resuelvas políticamente, será una cosa realmente sencillo cómo se levanta. Un poco parecido en este terreno de lo legal, de lo formal, de las confrontaciones, de las situaciones de hecho, de lo que llamamos hechos de fuerza en Venezuela. Por ejemplo, tú te consigues en cualquier país del mundo, hablando de Guaidó, que haya hecho lo que hizo en Altamira, Guaidó sería o el siguiente presidente de la República, o estaría muerto o estaría preso. Ninguna de las tres cosas ocurrió. Guaidó siguió por allí haciendo lo que quiere hacer. En el caso de Maduro, no lo reconoce porque supuestamente fue electo en una condición tal o cual, pero está Maduro como presidente. Y esos hechos de fuerza, que son los que están signando la conducta política de dos sectores polarizados que han llevado al país a este punto, tienen que ser resueltos en un esquema de otra naturaleza. Si aspiramos a que el país pueda convivir de otra forma. ¿Crees que haya voluntad para eso, Felipe? Porque bien como tú dices, pareciera que cada día que pasa o cada pronunciamiento, a lo mejor incluyendo lo que es en las sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional, cada pronunciamiento parece enrollar más la situación porque, como menciona, se reincorpora algunos parlamentarios del oficialismo, pero estos son constituyentes, han tomado cargos públicos, entonces sí, pero no, perdieron su investidura, el tema del desacato, el tema de que si hay un nuevo CNE igualito no van a participar, según palabras textuales de Juan Guaidó. ¿Crees que hay voluntad política de alguna forma para negociar políticamente, como bien menciona? Yo creo que identificar claramente si hay voluntad política o no es complicado por las conductas que ambos sectores tienen. Nosotros tenemos mucho tiempo señalando la inconveniencia de que el país siga polarizado de la manera que está polarizado. Sin embargo, como bien se sabe, de la polarización los únicos que ganan son los que polarizan. Los que no están polarizados, los que estamos en el medio, que somos la mayoría de los venezolanos, somos los grandes perdedores de esas circunstancias. Los únicos que sacan ventaja de esa confrontación polarizada son el sector de Guaidó y el sector del gobierno, que cada quien de acuerdo con sus planes lo hace. En el medio existe un 80% de los venezolanos que no les gusta para nada Maduro y un 60% de los venezolanos que no quieren saber nada de Guaidó y tampoco quieren saber nada de Maduro, pero no consiguen con quién encontrarse para poder construir una política distinta. El que exista disposición o no de parte de esos sectores, en mi opinión, será producto de hechos de fuerza. En la medida que el país le vaya indicando claramente que lo que ellos están haciendo simplemente sirve a sus intereses particulares o a sus intereses personales o partidistas, y que Venezuela no aparece por ninguna parte en esa conducta que ellos tienen, bueno, el país irá buscando salida, irá buscando soluciones, y estos sectores tendrán que entender que aparentemente, por lo menos en algunos discursos, porque hay que también ubicarse a lo siguiente: en el gobierno no hay una sola opinión, y en el sector de Guaidó tampoco hay una sola opinión, hay una diversidad de opiniones, de gente que valora las cosas de forma diferente, que cree que hay que buscar salidas acordadas, salidas negociadas, que lo principal ahorita es trabajar para que el país pueda resolver los problemas y las catástrofes que estamos viviendo, y en eso, paulatinamente, nos vamos encontrando. ¿Es una solución participar, una solución de alguna forma temporal o permanente, no sé cómo la podrías denominar, participar en las elecciones parlamentarias, elegir una nueva Asamblea Nacional? Ve, por ejemplo, lo siguiente: nosotros hemos señalado sobre el tema electoral que lo más importante es que haya una salida electoral y que no se le ponga apellido. Eso lo hemos dicho en el caso del MAS reiteradamente. Y hemos puesto un ejemplo que lo vivimos en el año 2002. En el año 2002, después del intento fallido del golpe contra Chávez, Chávez regresa con un crucifijo en la mano y convoca el diálogo. Se instala una mesa de diálogo que la coordina César Gaviria, y esa mesa de diálogo termina toda su actividad en un cierre que fue revocatorio contra Chávez. De ese revocatorio se vino a hablar como por allá, después de tener año y tantos reunidos. Nadie empezó la mesa de diálogo diciendo aquí hay que comenzar por discutir un revocatorio contra Chávez, sino que el revocatorio fue consecuencia de una serie de negociaciones. En este caso, ¿qué es lo que decimos? Bueno, ¿qué elección es? Dependerá mucho de cuándo se decida, pero para que haya elección cualquiera, tiene que haber un nuevo CNE. Posiblemente participando, si la oposición mantiene la Asamblea Nacional,
pudiera convocarse entonces un revocatorio. Bueno, es que incluso ocurre de la siguiente manera: si tú haces la elección parlamentaria que corresponde el año que viene, al año siguiente está Maduro en la mitad del periodo y nace el derecho constitucional al revocatorio. Es decir, que tú pudieras hacer las cosas si la actividad política que se realiza tiene una visión que trascienda los intereses particulares, tú pudieras decir, vamos a las elecciones parlamentarias, que es un hecho inevitable. Más allá que uno le guste o no, ese está allí. Toca en el momento que toca. ¿El problema es la fecha? No, la fecha sería seguramente el último trimestre del año que viene. Eso no es posible hacerlo de otra manera. No pueden inventarlo. Además son amenazas del policía malo y del policía bueno, que un día llega Diosdado Cabello y dice, no, las vamos a hacer en enero. En enero, digo. Eso no es posible. Y por otro lado, el gobierno actúa de otra manera y sabe que la posibilidad de hacer unas elecciones implican más o menos las condiciones que ya referimos. El que haya un nuevo CNE, que haya una nueva mecanismo para los efectos de proporcionalidad, que se respeten los derechos de los partidos, etcétera, lo que ya comentamos. Ahora, para que eso se dé y se participe, también tiene que haber una disposición del sector abstencionista, que del abstencionismo lo que ha hecho es convertirlo en una bandera, porque yo le pregunto a mis amigos que son abstencionistas, antes del día de las elecciones, digo, mira, te vas a tener, ¿verdad? Bueno, nos vemos el día siguiente, vamos a vernos en el bar tal, para que me comentes qué vamos a hacer, y me embarcan. Me han embarcado como 10 veces. Cada vez que llaman a la atención yo digo, mira, lo llamo por teléfono, de nuevo lo mismo, nos vemos mañana, y me embarcan de nuevo porque simplemente no hay destino. Ha sido una crítica bastante recurrente a la oposición, ¿no? El tema se llama la abstención en algunos procesos electorales, pero no hay un plan de acción para el día después. No hay un plan, y entonces resulta que el abstencionismo, por muy dolorosa que sea esa frase, se termina convirtiendo en un aliado del gobierno en sus propósitos. Porque aquí todo el mundo sabe que si aquí el país vota, hablando en las condiciones que hemos comentado, pierde Maduro. Si se mejoran esas condiciones, ¿no? Por ejemplo, lo que es la renovación de los rectores, pero todo pasa por nada más la renovación de los rectores. El Consejo Nacional Electoral también hay otros niveles, hay otras facetas también que pudieran pasar por una modificación, más allá, por ejemplo, los partidos no ilegalizados, sino, como bien mencionan, sin tarjeta. Claro, por supuesto, una vez que tú tengas un nuevo CNE, ese nuevo CNE tiene que construir toda la estructura sobre la base de la cual se van a hacer las elecciones, y habrá que corregir lo que haya que corregir. Eso todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo tiene inventariado, es lo que se llama las condiciones electorales que hay que rescatar. Eso es un nuevo organismo electoral. Nosotros incluso hemos planteado como una salida, por supuesto, nadie nos ha hecho caso todavía, que es que todos los rectores pudieran renunciar y obligar a que se tuviese que normalizar la situación de elegir un nuevo organismo electoral, ya no por la vía de tal o cual cosa, sino una vía de hecho, y esa renuncia a los rectores sería una ayuda política impresionante, sería un gesto político invalorable de parte de ellos si eso se pudiera concretar. 9:43 minutos de la mañana, nosotros debemos hacer una pausa comercial. Voy a antes de leer un mensaje de texto. Muy buenos días, Joan Álvarez, que va a hablar Jorge Rodríguez de los rastrojos. Y aquí está la guerrilla en 7 estados del país. Táchira, Mérida menciona otros estados, y de paso 300 colegios de estos estados la guerrilla empadrona a los estudiantes. Bien, el comentario del señor Humberto Fernández en cuanto a este pronunciamiento de Jorge Rodríguez sobre la detención de unos de los cabecillas de esta banda, Los Rastrojos. Nosotros debemos ir a una pausa comercial. Manténganse en sintonía de Radio Fe y Alegría. Tenemos unos minutos más todavía con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Ya volvemos con más de Punto de Corte Radio. 9:46 minutos de la mañana, volvemos con más de Punto de Corte Radio. Ya llega otras preguntas a través de la mensajería de texto 0414-543-5382, 0414-543-5382. Si quieren entonces realizar alguna pregunta a nuestro invitado al día de hoy, Felipe Mujica, secretario general del MAS. Felipe, por aquí la señora Miriam Fernández te pregunta lo siguiente. Una pregunta al invitado: ¿no sería posible votar con papeletas? Bueno, el voto con papeleta nosotros lo utilizamos hace muchos años en Venezuela. Yo recuerdo que yo no votaba todavía, pero recuerdo que mi papá y mi mamá y mis hermanos mayores llegaban con un fajo de tarjetas, en las cuales escogían la de ellos y las demás nos las daban a nosotros para que nosotros jugáramos con esas tarjetas. Entonces hacíamos cualquier cosa. En ese momento eso se puede hacer, y hay países en el mundo donde eso se hace, e incluso yo he visto donde se vota de esa manera y los escrutinios son mucho más rápidos que por la vía electrónica. Ahora, eso es un problema de discutirlo y de ver si esos mecanismos manuales, eso que yo llamo nuestro retorno a la edad media, que de alguna forma en otros escenarios estamos, como tú estabas comentando lo del agua,
Y lo de la luz, cuando aquí se ve el agua y se ve la luz, estamos en la edad media. Claro, yo me imagino que, por ejemplo, la señora Fernández tiene esta preocupación y hace esta pregunta bastante lógica porque yo creo que el nivel de confianza que hay hoy en el Consejo Nacional Electoral, sin que se modifiquen sus rectores y todas estas circunstancias, bueno, no me atrevo a decir un porcentaje, pero es mínimo. Sí, así es. Entonces, ese mecanismo que ella dice, en aquella época, yo recuerdo los comentarios, señalaban que era sumamente vulnerable porque la persona que votaba, después le quedaban el resto de la tarjeta y siempre se sabía cuál era su voto. Entonces el secreto del voto siempre estaba allí en una condición no garantizada. Por eso fue que paulatinamente se fue después del tarjetón, pero el tarjetón tenía también el mismo problema, que era evidente porque tú votabas, hasta que finalmente se llegó a este escenario del voto electrónico. Yo lo que creo que fundamentalmente lo que hay que garantizar son, uno, la pulcritud y el control, sobre todo el mecanismo electrónico, que eso es cómo hacerlo. Y dos, es imprescindible los testigos, porque en una buena medida las cosas que han pasado acá es porque hay escenarios concretos donde los sectores opositores nunca hemos tenido testigos, producto de la realidad de la confrontación política. Por ejemplo, tú te metes en algunos escenarios, en cada estado los ubicas y sabes que esas mesas nunca tienen testigos y los resultados son desastrosos. Aquí en Venezuela, por ejemplo en Caracas, tú dices, vamos a buscar los testigos para las lomas de Urdaneta. ¿Quiénes son los testigos de las lomas de Urdaneta? Entonces, y así como ese sitio puede haber cualquier otra cantidad. Entonces, es básico buscar mecanismos donde los testigos estén presentes y que esos testigos estén garantizados, que no los van a amenazar, que no los van a intimidar, etcétera, para que opere lo que es imprescindible y que al final tú tengas la versión del testigo, que es una versión indiscutible cuando se produce. Felipe, por supuesto tu experiencia política de amplio recorrido, y en la pausa comercial conversamos sobre lo que era la gestión de Juan Guaidó, ¿no? Las expectativas que se crearon en principio de año, lo que se ha cumplido, otras cosas que no. ¿Cómo puedes valorar, según tu experiencia política, lo que ha sido esta gestión desde la presidencia de la Asamblea Nacional y en comparación a las pasadas, ¿no? A los últimos 4 años que fue electa esta última Asamblea Nacional? En el caso del MAS, nosotros tenemos la virtud, por decirlo de alguna manera, de que nosotros no nos amilanamos a la hora de dar nuestras opiniones políticas. Nosotros opinamos libremente, independientemente de lo que nos puedan eventualmente decir. El aniversario del MAS normalmente se celebra el 19 de enero, y de acuerdo con si es sábado o domingo de caiga, lo podemos hacer lunes o martes. En esta oportunidad lo hicimos muy cercano al 23 de enero, creo que fue el 22 o el 21. Y allí hubo una intervención donde expresamente señalamos a Guaidó que no cometiera los mismos errores, y le recapitulamos sobre el error de Henry Ramos cuando dijo en 6 meses se va Maduro, le recapitulamos sobre el error de Julio Borges cuando dijo abandonó el cargo. En el caso de Barbosa no comentamos nada porque no había específicamente en ese campo nada que comentar, y le dijimos, evita que tú vayas a hacer una oferta que no sea posible de cumplir. Como en efecto, él se equivocó y lo hizo. E incluso le señalamos, ojalá con las cosas que se están haciendo. Y mañana el evento, el 23 de enero que se tenía, donde finalmente él seguramente parece ser que sin decirle a nadie, sino que en el momento lo hizo, le señalamos la inconveniencia de una conducta de esa naturaleza. Y además le dimos a Guaidó en varias oportunidades. Yo por lo menos recuerdo haberlo dicho 6 o 7 veces en ese trayecto de enero a julio, más o menos, julio, agosto. Le decía, mira Guaidó, tu responsabilidad principal en el liderazgo que tú ejerces es convocar a los sectores democráticos para tratar de ver si nos podemos encontrar, si nos podemos reconciliar, si podemos buscar la manera de tener una sola estrategia, una sola conducción política, porque eso es lo más importante en este momento, mucho más importante de lo que tú creas que puedes estar haciendo, porque eso puede terminar generando frustración, como en efecto lo hizo. Cuando nosotros señalamos en enero, si haces esto y esto, vas a terminar generando la misma frustración que se produjo hace 2 o 3 años con los presidentes anteriores. Y lo mantuvo, y mantuvo una estrategia que efectivamente debe haber tenido una cantidad de componentes en el campo externo, porque no es casualidad y no es en cualquier circunstancia de la historia de manera que eso ocurra, que me nombra presidente encargado y en menos de 15 días 60 países me apoyan. Es evidente que es una operación política, es evidente que es un guión. Ahora, ese guión tiene una contrapartida venezolana que evidentemente nunca se cumplió. ¿Ha perdido el apoyo, Guaidó? Sí, evidentemente todas las encuestas lo señalan, y eso es muy lamentable porque eso simplemente, más allá de Guaidó o no Guaidó,
lo más importante de todo eso es que se vuelve a generar frustración, se vuelve a generar desencanto, y entonces comienza a crearse una situación en la cual el gobierno le saca ventaja a todo lo que después de eso ocurre. Aquí es necesario que, a pesar de lo que esté pasando, nos preparemos para entender que la única posibilidad real que tenemos, por lo menos que yo conozca, no sé si alguien conoce o que me la puede comentar, para producir los cambios es el voto. Ahí acaba de producirse lo de Argentina, lo de Uruguay, independientemente del signo. Es decir, la cosa cambió para acá o cambió para acá, porque en definitiva son decisiones políticas que cada quien las puede calificar de una manera o de la otra. Pero, ¿cuál fue el instrumento en Argentina para que hace 4 años Macri ganara las elecciones? ¿Y cuál fue el instrumento para que Macri perdiera las elecciones ahora? El voto. ¿Cuál es el instrumento en Uruguay para que el Frente Amplio, que tenía o tiene 3, 4 años, vaya a una segunda vuelta con dificultades, pues no se sabe si gana o no gana ya en Uruguay? El voto. ¿Qué pasó para que Uribe y el presidente colombiano Duque pasen a tener un resultado electoral allá en Colombia en minoría? El voto. Entonces, aquí no ha habido ninguna situación en la cual el TIAR, la invasión de los Estados Unidos, la violencia, el golpe de Estado, la violencia interna, haya sido la solución en los últimos 10, 15 años en América del Sur. Y han pasado de un lado al otro. Hace unos años atrás, la mayoría de esos gobiernos eran gobiernos prochavistas, después dejaron de ser, ahora vuelven nuevamente. Es decir, que hay un conjunto de modificaciones, un conjunto de situaciones políticas donde lo más importante que hay que reivindicar no es si se está metido el Foro de Sao Paulo o está metido aquí el diablo, no, lo más importante es que los venezolanos, los ciudadanos de cada uno de esos países asumieron el voto como instrumento, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer aquí en Venezuela, rescatando lo que ya hemos dicho, las condiciones, un nuevo organismo electoral. Y por eso insisto, lo más importante en esta etapa política en Venezuela es que se pueda elegir un nuevo organismo electoral a la brevedad posible. Si se mejoran las condiciones del Consejo Nacional Electoral y la oposición política, tanto lo que estaban ustedes representando en la Mesa Nacional de Diálogo y la parte de Juan Guaidó y su delegación de la Asamblea Nacional, participan, ¿pudiera darse una votación similar a la del 2015? Bueno, puede pasar, por ejemplo, lo siguiente. Lo del 2015 es una opción. En aquel momento fue una votación radical contra el gobierno, o puede producirse también lo que pasó en el caso de Chile. Recuerda que cuando Chile, Pinochet convoca un plebiscito, que él lo convoca un organismo electoral que era una dependencia del Ministerio de Relaciones Interiores. La campaña electoral era apenas unos 15 minutos de televisión durante un mes. Y sin embargo, todo el mundo decidió votar en términos de la oposición, salvo el Partido Comunista Chileno, y el Partido Comunista Chileno tuvo por lo menos la responsabilidad de callarse la boca, de no decir nada. Y eso nació en un evento en donde Venezuela tiene mucho que ver con eso. La oposición chilena era muy parecida a la oposición venezolana. Hay comentarios, por ejemplo, recientemente yo escuché uno donde unos chilenos decían: mira, nosotros tuvimos 2 problemas, un problema político muy serio que no sabemos si se podía resolver, que era si Pinochet aceptaba o no aceptaba, y el otro, que era un tema que decíamos que era milagroso, que era que la oposición chilena se uniera. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Bueno, ese tipo de circunstancias, cuando tú logras resolverlas y logras convocar masivamente a un resultado electoral, aquí se puede producir perfectamente una mayoría abrumadora que diga: los venezolanos sentimos que Maduro como gobierno no es lo que le conviene a Venezuela, más nada. Está allí, pero la mayoría del país dice que no, y el año siguiente tiene, como ya comentamos, la posibilidad de un evento constitucional, que es el revocatorio. Todo eso es un camino electoral, constitucional, pacífico, y la política y lo que vaya ocurriendo nos irá dando paso a paso lo que tenga que ocurrir. Tú ves, por ejemplo, después que pierde la Kirchner, nadie se imaginó que podía regresar, y regresó, y se produce un evento, por ejemplo, totalmente distinto al que ella produjo cuando perdió las elecciones. Macri convoca a Fernández y le dice: quiero desayunar contigo mañana a las 10 en el Palacio de la Moneda, mientras la Kirchner, en su oportunidad, se negó a ir al acto de la toma de posesión del nuevo presidente. Por cierto, ¿crees que eso puede ser un escenario posible aquí? Que un presidente, por ejemplo, Maduro, puede invitar a Guaidó en algún momento a desayunar, decir: toma. Ojalá. Yo le decía en estos días en un programa en Canal 8, casualmente, la manera de entrevista es que el entrevistador me dijo: mira, yo soy Maduro, ¿qué me dirías tú? Yo digo: convoca a todos los sectores de la sociedad venezolana, convoca una reunión donde estemos todos y ahí podamos hablar qué vamos a hacer con el país, porque no puede seguir gobernando el país de esta manera. Felipe. Bueno.
súper agradecido por haber acudido entonces a Punto de Corte. Y gracias a ti por la invitación y seguimos conversando. Seguramente, muchos temas que analizar, por supuesto queda pendiente, el tiempo en radio vuela, literalmente 9:58 minutos de la mañana. Nosotros debemos despedirnos, invitándolos por supuesto a que visiten nuestro portal de la casa, www.puntodecorte.com. Allí van a poder ver entonces con más detalle toda la información que resumimos en el primer segmento y también resumida entonces esta intervención, estas declaraciones de Felipe Mujica, secretario general del MAS, en donde están participando por supuesto en esta Mesa Nacional de Diálogo que genera tanta expectativa e interés nacional. 9:59 minutos de la mañana. Gracias a todos por su sintonía, gracias a quienes escribieron a través de la mensajería de texto. Pueden seguir haciéndolo a través del 0414-543-5382. Un saludo a www.somostuvoz.net, también quienes retransmiten nuestro programa a las 3 de la tarde. Gracias entonces por su confianza. Nosotros nos volvemos a ver y escuchar a partir de las 9 de la mañana, mañana 5 de noviembre, esta primera semana del mes número 11 ya del año 2019, a punto de culminar. Nosotros nos despedimos desde la Dirección General Carlos Alaña, la coordinación de la emisora Wilmelis Villalobos, en el control técnico Brian Altuve, en la producción del programa Alexandra Villán y en la conducción quien les habló, Joan Álvarez, certificado de locutor número 53011, @Joan Álvarez R en todas las redes sociales. Muchísimas gracias, que tengan todos el mejor día posible.